los que no me conozcáis, yo soy Nati Sánchez, soy licenciada en Historia y tengo mi propio espacio profesional dedicado a las humanidades. Bueno, la academia soy yo, más que un sitio concreto, aunque en Barcelona tengo un espacio físico, pero bueno, soy yo, dando vueltas por el mundo, literalmente. Entonces, bueno, hago conferencias, hago cursos, algunos cortos, a veces colaborando con librerías como esta. También cursos de largo recorrido que empiezan en septiembre y terminan ahora en junio. Y también viajes culturales, que aquí hay muchos viajeros que hemos ido juntos a muchos puntos del mundo. Hemos ido a Egipto, hemos ido a Grecia, hemos ido mucho a Italia. O sea que bueno, pronto iremos a Toledo, que ya está en preparación, también a territorio español. Y bueno, lo que intento siempre pues, es dar una visión dinámica de la cultura para que no sea simplemente conocimientos intelectuales, sino pues también estimular la reflexión, la experiencia estética, por eso siempre acompaño todo un poquito de arte. Ahora también voy a explicar un poco la dinámica de esta charla. Y aparte de eso, tenéis mi canal de YouTube siempre a vuestra disposición, gracias a vosotros pues creciendo poco a poco, donde a veces cuelgo las charlas dándole un estímulo. Voy a colgar ahora en breve varias conferencias que estoy preparando en casa, o sea que son solo online, digamos. Y voy a abrir una sección nueva que se va a llamar La Biblioteca Azul. Puntos suspensivos, tambores. Que bueno, espero que os guste, ¿eh? Está todavía en gestación, me están haciendo hasta un logotipo, un amigo. Así que bueno, yo quiero hacerlo para el día 23, que es una fecha fundacional muy buena, pero bueno, no sé si estará todo listo. Si está todo listo será el 23 y si no, pues será un poquito más tarde, ¿vale? Pero va a ser una nueva sección que espero que os guste. Y también para el verano voy a preparar otra nueva sección que va a ser dedicada a obras maestras, es decir, conferencias de un solo cuadro explicado con toda su complejidad dentro de lo que se puede decir a veces de un solo cuadro, ¿vale? Bueno, pues os invito a los que no estéis, suscribiros al canal. Bueno, pues vamos con el tema de hoy, que es una charla que necesita manual de instrucciones. Bueno, ya veis que el título, creo que busqué algo que fuera sugerente: la belleza, mito, arte y polémica. Son los, digamos, un poco el hilo conductor en el que he dividido todo lo que quiero decir, que no es todo lo que se podría decir. Es decir, es un tema extremadamente complejo. A nivel se puede hacer un estudio histórico, se puede hacer un estudio de las ideas estéticas, se puede hacer un estudio, bueno, tiene muchas posibilidades, infinitas, y bueno, yo he elegido una, simplemente una que otra para que nos sirviese de eje de reflexión, obviamente en sintonía con lo que yo llevo estudiando, pues ya casi va para 20 años este tema, ¿no? Que ya sabéis que es uno de los temas que me hipnotizó, me fascinó y me enganchó, y aún sigo explorando y aún sigo descubriendo. De todo lo que se va a decir, no está todo dicho. Yo sé que es un tema que levanta pasiones, entonces os pido paciencia, porque yo he construido un eje argumental que va a ir recorriendo una serie de aspectos y de ideas, y que en un momento dado yo sé que uno enseguida tiene ganas de conversar sobre eso, decir a favor, en contra, lo que sea. Entonces os pido paciencia y no me interrumpáis hasta el final. Al final, si queréis, nos quedamos a charlar y a compartir impresiones, ¿vale? Pero lo digo porque sé que va a pasar. Entonces, luego me confesáis si habéis sentido ese impulso y lo habéis ahogado. Ni mucho menos lo que yo diga pretende sentar cátedra de nada, ¿no? Simplemente es un planteamiento de ideas y, como siempre, pues para reflexionar y para conversar y para mejorar y para aprender, no con ningún tipo de categoría cerrada. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estabais pensando en intervenir o no? Confesar. Bueno, ya veréis que os surgen las ganas, ¿no? Porque es complejo, pero a la vez es fascinante, porque es uno de los temas que al ser humano nos toca muy de cerca y con el que en el último siglo y medio ha habido una polémica, una controversia enorme, y es normal, que uno sienta la necesidad de expresar sobre ello sus ideas. Si yo ahora preguntase, no lo voy a hacer, pero si ahora preguntase qué es la belleza para cada uno de vosotros, lo más seguro que pasase es que
la mayoría contestase una cosa, creo, por mi experiencia en otros grupos, en clases y tal. Y en general, lo que predominaría es la idea de que es objetiva o subjetiva. A ver, levanten la mano los que dirían subjetiva y los... Subjetiva, amplia mayoría. Los que dirían objetiva... Vale. Esto pone de manifiesto lo que espero, no espero otra cosa, que es el factor... Por favor, no habléis durante la charla, eso es lo que yo quería decir, ¿eh? O sea, no decía solo que no me preguntéis a mí, sino que no habléis entre vosotros, porque si no es que va a ser un caos. Ahora veis, ya me habéis quitado una idea de la cabeza. Objetiva y objetiva, no, venga, es otra cosa. Cultura. Ah, sí, gracias, el factor cultural predominante. O sea, la idea predominante ahora es que la belleza es subjetiva. Y nosotros, los occidentales y los modernos, lo asumimos como que esa es la verdad. O sea, somos tan dogmáticos como los que han pensado otra cosa. ¿Entendéis? O sea, estamos muy alineados en esa postura, me incluyo, ¿eh? O sea, no es que lo diga. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata aquí es un poco de ver cómo hemos llegado a eso y qué posibilidades da la belleza de explorar distintas regiones. Bien, este preparatorio, ¿vale? Por favor, muy importante, os va a surgir necesidad de comentar. No habléis entre vosotros porque si no, yo sí os veo, ¿eh? A todos. O sea, los que hablan flojito creen que el conferenciante ni les ve ni les oye, sí le veo y sí le oigo. ¿Vale? Y me cortáis el hilo y necesito concentración, ¿eh? Porque es difícil, es un tema difícil. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar hablando de la belleza y nosotros somos europeos, somos occidentales y por tanto nuestras raíces están en Grecia. En Grecia, que luego va a trasladar a Roma gran parte de su modus cultural y que luego a través de su supervivencia en la Edad Media y su recuperación intensiva, primero en el Renacimiento, luego en el neoclasicismo, todo ese legado se ha vuelto a reactivar periódicamente en nuestra civilización y por tanto nuestro concepto original viene de Grecia. Si nosotros tuviéramos que hablarle ahora a un oriental, yo qué sé, a un egipcio del Egipto antiguo, a un hindú o a un chino, la conferencia tendría otra línea discursiva. Es inevitable. Porque obviamente la belleza, vamos a ver, que es un fenómeno que tiene que ver con paradigmas culturales estéticos concretos, pero también porque de todos los pueblos a todos les ha interesado la belleza, pero quizá el griego fue el que hizo de la belleza un signo de identidad, una preocupación artística explícita y un fenómeno filosófico que todavía seguimos reflexionando sobre los postulados que ellos hicieron. ¿Vale? Es un poco la diferencia. Yo no sé si habéis, por ejemplo, leído alguna vez la Summa Artis, o ojeado, porque es cacharado, ¿sí? La Summa Artis, por ejemplo, con José Pijoan, que fue un extraordinario historiador del arte, él cuando hace todos los primeros tomos de Mesopotamia, Egipto, tal, va contando una serie de fenómenos y explica la obra de arte que desde luego también tenían unos fenómenos estéticos, pero la preocupación de la obra de arte no era la belleza. La belleza se daba por añadidura, ¿sí? Pero no era su objetivo. Y cuando empieza el tomo de Grecia, dice, hablar de arte y de Grecia es introducir la palabra belleza. Por tanto, es un fenómeno que sin pertenecer al arte estrictamente, si contemplamos a la humanidad como un todo, en nuestra cultura, a partir de los griegos, se convierte en uno de los ejes centrales del arte. Y el arte que nos rodea y, por tanto, nos condiciona nuestra percepción estética, condiciona también a que llamamos belleza en un cuerpo humano, de hombre, de mujer, a que llamamos belleza en un entorno, en un espacio físico, ¿entendéis? Entonces, todo eso vamos a intentar ahora desgranarlo un poquito, si soy capaz de hacerlo, porque tiene su dificultad. A lo largo de la charla voy a hacer lo que hago siempre. Mi academia se llama Idearte y debajo hay un subtítulo que pone Historia, Arte y Literatura. ¿Vale? No voy a hablar solo de arte, no voy a hablar solo de la belleza en el arte. Vamos a hablar de fenómenos estéticos, pensamiento y el devenir histórico. ¿Vale?
Bueno, ya más preparado no os puedo hacer. En relación con esto, obviamente vamos a empezar con el mito, pero antes de hablar del propio mito de Afrodita y de la belleza, la historia de Occidente, si comienza con Grecia, comienza con unos textos que son la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y con una tradición que cantan esos textos, que es la de que hubo una gran guerra, ¿no? Que hemos conocido como la Guerra de Troya, que fue causada a raíz de que, según cuentan los griegos, en el Olimpo, cuando se estaban casando Tetis y Peleo, una diosa que no fue invitada, se llamaba la diosa de la discordia, para vengarse de esta ofensa, en medio del banquete lanzó una manzana de oro con una inscripción que ponía para la más hermosa. ¿Sí? Entonces, claro, Afrodita dijo, a la más hermosa yo. Atenea también dijo, no, no, se refiere a mí. Y era la señora del universo, la esposa de Zeus, y dijo, estáis equivocadísima, se refiere a mí. Y se creó un conflicto entre estas tres diosas. Hera, Atenea, Afrodita. No sé si estáis familiarizados con la mitología, ¿lo estáis? Hoy vais a salir muy mitologizados. ¿Qué estaba sucediendo? Que de repente tres diosas reclamaban ser ellas el máximo exponente de lo bello. Y dijeron, pues si no podemos decidir entre nosotras, Zeus decide quién es la más hermosa. Su esposa y dos hijas. Digo, uy, no, no. Yo no, a mí quitarme este problema y dárselo a un humano. Hermes, busca un humano y que decida él. Y ese humano era un pastor que vivía en el monte Ida y que ignoraba que al nacer había nacido como príncipe de la ciudad de Troya porque una maldición le había asignado el terrible designio de ser el que destruyese Troya, ¿eh? Y por tanto lo mandaron matar, pero el que recibió el encargo no pudo, lo abandonó allí en la montaña con unos pastores y él creció sin saber quién era. Entonces, en principio es un pastor que en breve va a descubrir que es un príncipe troyano. Pero de momento es un pastor. Y entonces se presenta allí Hermes, que está en el cuadro arriba. Bueno, a ver si este... He comprado un mando nuevo, pero es que no sé por qué. Aquí no funciona. A ver si es que está apagado. No. Bueno, arriba a vuestra derecha veis a Hermes entre las nubes. ¿Sí? Voy a apagar aquí. Así. ¿Mejor? Mejor, sí. Bueno, pues Hermes, Dios que comunica a los dioses con los hombres, desciende hasta los mortales y le dice a París que tiene que elegir. Y aquí veis ya a las tres diosas reclamando su voto. ¿Qué se estaba eligiendo? O sea, en el momento que se está fundando lo que nosotros vamos a llamar Occidente, nuestra cultura, se está eligiendo entre la belleza, el poder político, o sea, pensad en Hera como la señora del universo, ¿no? La esposa de Zeus, y la inteligencia. Y de algún modo nuestra cultura, en la persona de París, hizo una elección. ¿Quién ganó el certamen? Afrodita. Aquí tenéis, he seguido trayendo obras de arte de distinto tipo, a París ofreciéndole la manzana a Afrodita acompañada de Eros o Cupido. Por tanto, como decía, esto que he comentado al principio de que nuestra propia cultura, cuando se estudia dentro del panorama mundial, hizo una elección a propósito de la belleza muy explícita, el propio mito está reflejando esa elección, ¿no? Somos los herederos de la elección de París. Hay una anécdota que siempre se cuenta cuando se explica la diosa Atenea, que es que había una estatua de Atenea bellísima en la Acrópolis, no la de Fidias, sino otra que estaba atrás, que también era de Fidias, pero me refiero a que no la crisolefantina, y que cuando uno de los muchos viajeros que fueron a Atenas la vieron, dijo, sin duda París era un pastor, como diciendo, tenía que haber elegido a Atenea, ¿no? Si hubiera elegido a Atenea, pues ¿cómo sería la historia de Occidente? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero quizás seríamos un poquito más sabios. Y si hubiera elegido a Hera, pues yo no sé, porque ya el poder sigue interesando bastante. Uy,
A ver, es que como no me funciona el mando, tengo que ir aquí. Bueno, pues vamos a empezar con el mito propiamente de Afrodita. Luego veremos, ¿cómo se llama la charla? Mito, arte y polémica, ¿vale? Pues vamos a empezar el bloque de mito, luego arte, luego polémica. En Roma también va a tener la diosa una gran importancia. Ella se va a llamar Venus, Afrodita en Grecia, Venus en Roma, hasta el punto que Roma es una fundación venusíaca. A los pobres siempre se les acusa de imperialistas y de militaristas, que es una visión absolutamente falsa y superficial del imperio más legislador que hemos tenido. Pero bueno, sin embargo, ¿quién fundó míticamente Roma? Eneas. ¿Y Eneas de quién es hijo? De Anquises, que es un mortal, y de Venus, que es una diosa. También en el momento de la guerra de Troya, porque Anquises es un príncipe troyano, igual que Eneas, casado con Creusa, hija de Príamo. Por tanto, tanto Grecia como Roma nos van a conectar con la diosa Venus como esencia de nuestra cultura. ¿Y qué nos dice la mitología sobre esta diosa? Homero la canta en sus himnos y dice: Musa, cuéntame las obras de la áurea Afrodita Cipria, que porque nació en Chipre, que infunden los dioses suaves deseos y subyuga la raza de los hombres mortales. Subyuga, que dejo la palabra. Las aves mensajeras de Zeus y las fieras todas. O sea que no queda criatura en el universo, ni divina ni mortal, que no quede presa de su hechizo. Así las que crían gran número el continente como las que nutre el mar, que a todos les preocupan las obras de Citerea, la de hermosa corona. O sea que la búsqueda de la belleza es un fenómeno de la propia naturaleza, de la propia vida. Según Hesíodo, Afrodita nace cuando Cronos, que es uno de los titanes, va a dar, me salto todos los mitos rápido, porque si no, nos vamos a ir a cenar. Cronos da un golpe de estado cósmico, por así decirlo, se enfrenta a su padre Uranos y lo vence en una batalla, consigue arrojarlo al suelo y con su famosa hoz le corta los testículos. La hoz es el tiempo, Cronos es el dios del tiempo. ¿Vale? Le corta los testículos y los testículos caen precipitadamente al mar, generando una gran masa de espuma, y de esa masa de espuma emerge Afrodita. ¿Dónde lo hizo? En un lugar que se llama Chipre, según la tradición, aunque hay varios lugares que reclaman este derecho. Esta famosa roca dicen que fue la primera tierra que pisó cuando las olas, empujadas por el viento, la trajeron hasta la tierra. Y desde el principio al arte le interesó este tema, esta idea de esta diosa que emerge, viene del cielo, cae al mar y de la combinación de ambos emerge una divinidad. Es una divinidad que va a tener que ver con lo celeste, con lo eterno, por tanto, con lo divino, antes de que haya tiempo, y con la vida. El agua es el símbolo por antonomasia de la vida. Aquí la veis surgiendo del mar, desnuda, en el trono Ludovisi, que he traído obras intentando un poquito también que no sean tan conocidas, y dos de las horas la están, en el momento que ella nace, desnuda, con una perfección, ya podemos imaginar, absoluta, la van a cubrir con una tela, la van a tapar. Esto es otro de los fenómenos que va a acompañar la representación de su nacimiento. Aquí tenéis una Venus magnífica que está en el Museo del Palatino de Roma y vemos su cuerpo con un peplo humedecido que se adapta a su piel y que genera el arquetipo que va a regir en Occidente también para la mujer humana, el arquetipo estético que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado, ¿no? ¿Verdad? Se va a asociar también con otros elementos marinos como la concha, como símbolo de que, aunque nosotros tomamos a Afrodita como diosa de la belleza, también es la diosa de la vida. Es la diosa, en realidad es la diosa de la vida. La belleza es el modo en que ella va a generar los motores necesarios para que la vida se reproduzca. ¿Vale? Nosotros tenemos una visión de Afrodita que nos ha legado el cristianismo, a veces un poquito trastocada, y a veces un poquito
o asociada como con la sexualidad o con el elemento pasional. Ahora veremos, vamos a desmenuzar todo eso. La concha es un símbolo de la matriz femenina, en general, de todas las especies, donde se gesta la vida. Por tanto, Afrodita es la diosa de la vida que a través de la belleza va a estimular el deseo necesario para que las criaturas se acoplen y generen vida. ¿Bien? Es una visión mucho más amplia y mucho más profunda que lo que normalmente se dice de ella. Esta alternancia entre la diosa desnuda y la diosa vestida va a ser otra característica en el arte. La desnudez que se entiende que muestra esa belleza en estado puro, ¿no? que hipnotiza, pero también la idea, desde el principio también está en el arte, esa idea púdica, ¿no? de que la propia diosa se cubre para no ser contemplada directamente. Entonces, tenemos muchísimas imágenes de Venus en las que, de algún modo, la tela está tratando de cubrir su cuerpo o ella misma con sus manos lo oculta. Sin embargo, ya en la antigüedad también encontramos una Afrodita completamente vestida. ¿Conocíais esta estatua? Afrodita Sosandra, que es un poquito del estilo severo, antes de que eclosione el arte clásico en Atenas. Tenemos una figura de la diosa completamente tapada hasta los tobillos, ¿no? Se le ven los dedillos del pie. Vestida desnuda, o a medio vestir, a medio desnudar. Constantemente vais a ver cómo el símbolo y el mito trabajan con esas dos imágenes. Luego veremos qué significan. En torno a la diosa, en todos los mitos que se pueden contar de ella, siempre va a haber un niño juguetón y travieso al lado que la acompaña. Estrictamente su hijo. Bueno, muchas veces se da por hecho que su hijo en la propia mitología, pero si nos atenemos a las fuentes antiguas, en realidad Eros es un dios primigenio, ¿no? Eros, cuando Hesíodo describe la creación del universo, dice al principio era el caos y una serie de dioses emergieron por su propio poder. Gea, que es la madre tierra, los dioses de la noche y de la oscuridad, y Eros. Eros, ¿por qué es un dios primigenio? Porque es la fuerza sin la que el mundo material, pues está en el momento de la creación, no puede existir. Nosotros hemos acostumbrado a San Valentín y al niño disparando flechas y con bombones, y esto es una cosa muy superficial. Eros es una fuerza primigenia del universo que va mucho más allá de lo humano y que tiene que ver con, yo lo llamo el pegamento cósmico. Es la fuerza que atrae a las criaturas en un equilibrio dinámico que hace que se mantenga la vida. Por eso es el compañero inseparable de Afrodita. Aquí tenéis la famosa estatua de Lisipo, obviamente una copia, la original se perdió, una copia romana, en la que le vemos como un niño, siempre nunca creció, a veces aparece como un adolescente, pero hoy no voy a entrar en ese simbolismo, y con sus famosas y temidas armas, que hasta los dioses, hasta Zeus, cuando ve venir a Pido y dice, aléjate de mí, niño. El arco y las flechas. El arco y las flechas que puede disparar de una manera completamente irracional y lógica a quien se le pase por la cabeza con dos tipos de punta. La punta que decimos de oro o de fuego, que como la flecha lleva escrito un nombre, hace que la persona que recibe el flechazo se enamore de esa persona. De hecho, en nuestro lenguaje todavía decimos no tenía un flechazo, ¿no? De tentación. Visto y enamorado, ¿no? 20 segundos tardé yo una vez en enamorarme de alguien. Y ni siquiera le vi la cara, solo con su voz. Y sigo enamorada, ¿eh? Hombre, sí, hay que ser honestos si uno quiere convencer de sus ideas. Las otras flechas, que suelen decirse que son de hierro, de bronce, también llevan el nombre escrito de alguien, pero van a generar el efecto contrario, que es el de el rechazo, la aversión hacia esa persona. O sea que no la va a querer de ningún modo. ¿Vale? Y así va a funcionar el amor y todas las pasiones que le rodean. De una manera, cuidado con esta palabra, ilógica. Porque no sabemos por qué uno recibe una flecha y otro recibe otra. Porque a veces los dos reciben la flecha de fuego, o afortunados, y la mayoría de veces uno recibe una y el otro otra. Y vivimos ahí
en un desequilibrio interesante. Aquí veis en una obra de Bouguereau de finales del siglo XIX a una jovencita que está intentando resistirse a que Cupido le clave su flecha, pero es inútil resistirse, como dice Darth Vader. Bien, entonces ya desde el principio también el arte va a reflejar esta estrecha unión que hay entre la idea de la diosa Afrodita, Venus, o Eros y Cupido. Son inseparables, siempre están juntos en mitos, en escenas artísticas, porque lo que representan es indisoluble. Uno conduce al otro y el otro alimenta al uno, ¿no? O sea, están constantemente interactuando. Aquí veis, esto es de Gustav Klimt en su primera etapa clasicista o academicista. Qué maravilla, ¿no? Qué delicadeza, qué exquisitez. Bueno, quedaos con estas ideas. Detrás del mito, ¿de qué se nos está hablando? Afrodita, diosa de la belleza despierta el deseo. El deseo, cuando se satisface con aquella cosa deseada, otorga placer. Y una vez que hemos recibido la flecha, no nos sentimos tranquilos hasta que no conseguimos la satisfacción de ese placer que nos promete la belleza. Belleza, no lo llevéis solo al amor de pareja, por favor, ¿eh? O sea, si uno ve pues llevarlo al arte, por ejemplo, un cuadro que le gusta, unos cuadros, unos zapatos, ¿sí? Pero que no quiero ir tan alto, unos zapatos, a ver, ¿quién no ha caído? El que ha visto unos zapatos y se va, no tengo que gastar tanto, me voy a casa, ay, qué bonitos son los zapatos, tengo que volver, y vuelve a por los zapatos, ¿sí? Un ejemplo femenino es, luego se me ocurrirá alguno masculino, no creo que a los hombres les pase tanto esto, no lo sé, a lo mejor sí, no quiero entrar en luchas de género. Bueno, la cuestión, vemos algo que nos gusta, belleza, se despierta el deseo de poseerlo. Y asociamos la posesión de eso deseado con un placer, que es el placer satisfecho de ese deseo. Bien, y esto es un círculo vicioso que puede no tener fin. En esta estatua maravillosa que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas, vemos a Afrodita con su niño, en el que aparece una de estas figuras que están muy asociadas con la naturaleza, un sátiro que tiene patas de macho cabrío y cuerpo humano, a veces también con cuernos, suelen ser bastante feos y suelen estar asociados con el instinto sexual desatado. De hecho, representa el instinto, así, a secas. Y tiene que ver con el hecho de que efectivamente cuando ese deseo se vuelve ciego completamente a la razón, se convierte en un instinto que va a satisfacerse si es necesario usando la violencia o lo que haga falta para conseguirlo. Pero fijaos que Afrodita lleva una zapatilla en la mano y le está diciendo, ¿qué estoy? ¿Sí? Y el propio Eros también está diciendo, tú, ¿qué pretendes? ¿A dónde vas? Está diciéndonos la estatua que en esos bajos instintos que el deseo puede llegar la belleza puede llegar a despertar, hay una belleza más instintiva, más animal, más ciega, pero hay una Afrodita que está por encima de eso, que tiene que ver con su propia divinidad, que no va a estar con un sátiro de estos, ¿no? Ese menosprecio. Por tanto, ya la propia mitología constantemente también va a estar aludiendo a esta dualidad. Afrodita, Eros y Cupido. Afrodita es la belleza, lo que expresa la idea de belleza, en el contexto que la estamos estudiando ahora. Y Eros Cupido es el deseo que busca satisfacer el placer que esa belleza despierta. ¿Vale? Pero ojo que al otro lado, al otro extremo de la belleza, está una palabra que también nos va a dar problemas hoy, que es la fealdad. ¿Qué es lo feo? Existe lo feo en sí mismo, y lo que lo feo genera como espejo también de lo que despierta el deseo hacia el placer, su contrario, la aversión. ¿Te acuerdas de las dos flechas? El rechazo o la atracción. Bueno, pues el rechazo es la aversión. La aversión es aquello que no nos produce placer.
más bien nos produce malestar. Y vamos a evitar, porque nos sentimos que nos agrede, que nos perjudica de algún modo. Bien, luego al final de la charla volveré sobre lo feo, que es difícil. Bueno, además de eso, en el mito también se nos habla de que Afrodita tiene un cortejo. Muchas veces a lo largo de todos los mitos pueden aparecer varios personajes alrededor de ella, pero tradicionalmente hay tres personajes que siempre van a estar en su compañía o ayudándola, que son las tres gracias. Las más famosas son las de nuestro Botticelli, que no os preocupéis, que las vais a ver hoy. Pero, bueno, las gracias se han representado muchísimo a lo largo de la historia del arte. Son tres doncellas jóvenes en plenitud de su juventud, de su alegría, de su belleza, y tienen nombres y cualidades. Aquí tenéis las más bonitas que se han hecho nunca en la historia del arte, para mí. Luego veremos el cuadro entero. Aquí las tenéis representadas por Rafael. Parece que las tres sean iguales, pero si os fijáis, veis que cada una lleva adornos distintos y que no son exactamente iguales. También se ve aquí, ¿eh? Si os fijáis aquí, hay una que no lleva ninguna joya, otra que lleva una joya, pero está toda despeinada y despercolada, y la de la derecha, que manifiesta como más dignidad y más presencia. Cada una de ellas es uno de los poderes de Afrodita. En Grecia se llamaban Eufrosine, Áglaye y Talía, y en Roma se llamaban Voluptas, Pulcritudo y Castitas. Eufrosine representa la alegría y el placer en el sentido del gozo, de regocijarse en lo que nos da placer y que eso es un estado de felicidad, ¿no? Ya veremos luego si es una felicidad definitiva o una felicidad oscilante. Aglaye representa la hermosura, aquello que produce placer al ser percibido. Esta es la que más cuesta a la gente entender, porque nosotros usamos la palabra belleza y la usamos para todo, ¿vale? Pero yo voy a intentarlo con dos palabras. No es lo mismo que algo sea bello a que algo sea bonito, ¿sí? O sea, ya hay que empezar a darle a bello, belleza, la carga trascendente que tiene, que es mucho más poderosa, por eso es la diosa. Y lo bonito es la gracia, es una de sus cualidades. Pero lo bonito no es lo bello. Es decir, que algo puede ser estéticamente perfecto y precioso y no ser bello, o no estar irradiando belleza. ¿Vale? Esa es la idea a la que luego llegaremos. Y Talía, que significa florecimiento, prosperidad, y que tiene que ver con este aspecto que os he dicho que representa a Venus, de diosa de la vida. Allí donde se produce esa alegría, ese placer, ese bienestar, hay prosperidad, las cosechas dan frutos, la gente tiene hijos, los animales se reproducen, que son los efectos secundarios de Afrodita, ¿sí? Que haya este florecimiento. ¿Bien? Aquí las tenéis representadas también por Rafael en la Villa Farnesina, siempre también en complicidad con Eros, con el que están interactuando constantemente en los mitos y en el arte. Por tanto, Afrodita tiene por acompañante permanente a Eros o Cupido y como cortejo a las tres gracias. La belleza despierta a su alrededor el deseo y genera en el alma hermosura, placer y prosperidad. Y también en el mundo físico, no solo en el alma. Ahora luego veremos esta diferencia. ¿Bien? Estoy yendo, o sea, podría explicaros cómo se llega a esta conclusión, pero entonces no me da tiempo a hacer toda la charla. Si alguien quiere profundizar, pensad que yo tengo un curso de un año entero dedicado a esto. Un año entero, hora y media por semana. O sea, estoy haciendo una síntesis increíble. Vamos a ver los maridos y amantes de Afrodita. El marido de Afrodita mitológicamente es Hefesto. Hefesto es el dios más feo del Olimpo. Qué misterio, ¿no? Hefesto, según la tradición, es hijo de Hera, solo de Hera, sin la mediación de Zeus. Hera es el arquetipo de la esposa, Hera no tiene amantes, es fiel a su esposo. No es mutuo el asunto. Pero Hera es incólume en eso, ¿no? Es fiel. Pero cuando Zeus tiene a Atenea por sí mismo, sabéis que Atenea, bueno, es una diosa que es un proceso más largo, pero al final nace de la cabeza de Zeus, ¿no? Por eso se la llama la hija del padre.
Pues Hera dice, pues yo también puedo, ¿no? Sin que Zeus intervenga, tener un hijo por mí misma, ¿no? Hera piensa que como complemento de Zeus representa la materialidad, por eso su símbolo es la vaca y el pavo real, ¿no? Representa el hecho de la materialidad, pero la materialidad en tanto que la materia es una cosa inmortal también, ¿no? Lo que mueren son las formas, pero la materia, el barro es el barro y experimenta distintas formas, tú lo puedes amasar y convertirlo en una vasija y no te gusta la vasija, ¿eh? Esto que hacen, que nos encanta hacer, ¿no? Deshacer la figura y volver a recuperar el barro y haces un caballo. El barro es el barro, es la sustancia. Y la forma es Hefesto. Hefesto es un dios que va a nacer solo de su madre Hera, y ya ella cuando lo tiene, como no está la intervención de Zeus, que es el resplandor divino, es un dios feo. Ya veremos esto qué significa. Y le gusta tan poco a Hera que lo coge y lo lanza del Olimpo y lo deja cojo. Como yo. O sea, es feo y cojo. ¿Qué significa? Es imperfecto. Eso es lo que significa. ¿Por qué es imperfecto? Porque es el Dios que va a trabajar muy directamente con la materia. Y en el mundo antiguo, o en las religiones de pensamiento trascendente, lo divino simboliza perfección, lo material, imperfección y por tanto, fealdad. Ahora veremos por qué. ¿Vale? Por tanto, como Hefesto se enfada un montón de esto de que le tiren del Olimpo y lo dejen cojo. Entonces se venga de su madre inventando el pegamento y poniendo en el trono de su madre pegamento. Ella cuando se sienta está un rato haciendo tal y cuando se va a levantar no se puede levantar. Entonces manda a llamar a todos los dioses para que intenten levantarla del trono, no puede, hasta que Hefesto le dice lo que ha hecho y que solo él puede quitarla de ahí. Y entonces Zeus, para que él acceda a liberar a Hera, le ofrece la mano de Afrodita. Le ofrece la mano de la diosa más bella del Olimpo. Así que van a quedar casados Hefesto con Afrodita. Hefesto es el creador de formas. Afrodita es el poder creador de la vida. La forma, quedaos con esta idea muy importante. Una cosa es la materia y otra cosa es la forma. Son cosas distintas. Este dios que va a tener que manipular la materia para crear las formas está casado con la belleza, para que esas formas, ¿no?, tiendan a la armonía y a la perfección. Pero él, por este contacto con la materia, se lo va a considerar feo y deforme, y a ella bella y seductora, como ya sabemos. Aquí tenéis una obra del siglo XVIII. No hay forma de poner ahí una cortina, ¿no? Bueno, veis, esta es Afrodita, que todavía en los infiernos de esta zona del Olimpo en el que se gestan las cosas, que es como una fragua, ¿no? Sigue resplandeciendo, veis ahí el Eros. Y esta figura aquí es que no se ve muy bien. Es que yo en mi pantalla lo veo perfecto, pero este es Hefesto, ¿no? Y esta es su fragua. Ella, como entenderéis, no está muy contenta con este matrimonio, pero no le queda más remedio que aceptarlo porque lo ha decretado Zeus, que es la ley. El universo tiene que estar regulado así. Y entra el tercero en discordia. ¿De quién sí se enamora Afrodita entre los dioses? De Ares, del dios de la guerra. De Ares, Marte, que obviamente en este aspecto es como el más chulito del Olimpo, ¿no? El más... No de Apolo, ¿no? Que algunos me preguntan, ¿por qué no se enamora de Apolo? Apolo es un dios mental puro. Se destruiría el universo y Afrodita se enamorase de Apolo. No, se enamora de Ares, que tiene toda esa belleza de la masculinidad por un lado, pero no es exactamente por eso que se enamora de él. Ares es un dios que representa la guerra. ¿Qué significa? Es un dios, ¿no? Aunque nosotros seamos hoy antibelicistas, no tenemos que proyectar nuestras ideas. Representa que en la naturaleza hay unas fuerzas violentas que son las encargadas de destruir aquellas cosas cuando ya su ciclo ha pasado, ¿no? Si no, sería una eterna primavera, pero no es así, ¿no? Las cosas se destruyen. Todo lo que se crea pasa por un proceso de destrucción, regeneración y renacimiento. ¿Vale? Entonces él es la fuerza destructora, por un lado, frente al poder creador de la vida, que es Afrodita, para que la naturaleza esté equilibrada, pero también representa esta idea de la violencia, ¿no? Lo que violenta, la irascibilidad, porque tú yo, gracias a Dios, no hemos tenido que estar, creo, nadie en una batalla, ¿no? ¿Alguien está en una batalla? Lo mismo alguien dice que no lo sé. No, ¿no? En un conflicto armado, ¿no?
pero yo qué sé, me lo puedo imaginar, ¿no? Películas y tal, ¿no? Meterse ahí con tíos cortando cabezas y hachazos y no sé qué. O sea, tienes que cabrearte un poco, ¿no? Para poder moverte ahí. Digo yo, no lo sé, ¿eh? Pero ya os digo que es un mundo que me es completamente ajeno. Soy una persona que cuesta que enfadarse. Bueno, pues él representa esta violencia, ¿no? Esta alteración, esta rabia que hay que tener para poder hacer eso, ¿no? Dice, bueno, una serie de estudiosos de mitología. Gran repercusión tuvo la imagen de Ares, Marte y de Afrodita Venus trazada por el poeta Lucrecio. Marte, el salvaje destructor, duerme vencido en los brazos de Venus. Su dominio por parte de la diosa significa la paz. Es decir, en su relación con Afrodita, aquí tenéis un lugar que creo que alguno ha venido conmigo aquí, ¿no? Palacio Schifanoia en Ferrara, en donde se representaron los 12 meses del año, cada mes se asignó a una divinidad y el mes de abril se dedicó a Afrodita Venus. Y arriba está la parte mitológica del mes y veis a Afrodita con Ares de rodillas ante ella y encadenado. O sea, el dios que se caracteriza por su arrogancia, por su fortaleza, por su... No, en cuanto Afrodita hace una caída de ojos, aquello cae contundentemente. ¿Sí? Es un símbolo de que la belleza atempera la violencia, no la elimina, no la destruye, la atempera, ¿no? La suaviza. Cuando ella, ay, a ver, ahí lo veis más de cerca, encadenado y bien encadenado, ¿eh? Bueno, pues se me ha desenfocado. Bueno, cuando eso sucede, los que están alrededor están con instrumentos musicales, con amorosas pasiones, rozándolo. Y hay muchos conejos por aquí. ¿Veis? La prosperidad, la abundancia. Cuando Afrodita calma la parte violenta, produce que a su alrededor pues, las cosas se puedan desarrollar y crear porque no hay nadie destruyendo. Está aquel atemperado. Esta obra maravillosa de Botticelli que ha quedado un poquito olvidada por la primavera y el nacimiento de Venus, pero que es sumamente interesante también, donde vemos a un Ares completamente desnudo y dormido, o sea, está fuera de juego, está cao, ¿no? Es totalmente seducido, mientras que ella está despierta y vestida. Está simbolizando no tanto que acaban de hacer el amor y que están descansando, que es lo que se suele explicar vulgarmente cuando se explica este cuadro, sino cómo la belleza tiene el poder de suprimir en nosotros la violencia. Hasta el punto de que hay unos sátiros que están jugando con sus armas, mira, sabéis los celosos que son los guerreros de sus espadas y de sus armas, y le están, uno de ellos, haciendo soplar una caracola en el oído y aquel ni se entera. O sea, está completamente cao. Qué buen símbolo del Renacimiento italiano, ¿no? De la Florencia de los Medici. Pero en el mito también, que sepáis que fueron descubiertos, ¿no? Ellos son amantes y Hefesto, puedes tener algunas cositas imperfectas, pero tonto no es, ¿no? Entonces les trama un plan y los captura con una red mágica cuando están haciendo el amor y llama a todos los dioses para que contemplen el espectáculo, ¿no? La infidelidad de su esposa y de su hermano. Bueno, luego hablaremos de esto, ¿no? Es un juego a tres. Y hay otro amante de Afrodita que es también muy célebre, que es Adonis. Adonis es un accidente, es decir, en el mito más aceptado, Adonis es un cazador, hijo de una relación incestuosa, ¿no? Que fue abandonado en el bosque y creció eh, pues dedicándose a la caza o cuidado por las ninfas, etcétera. Y un día Afrodita está jugando con Eros y Eros tiene una flecha en la mano y sin querer le da un pinchazo a la madre y en ese momento pasa Adonis. Y entonces Afrodita se enamora de él. ¿Por qué se dice que es un accidente? Porque Adonis es un mortal, un hombre, además, salvo por lo guapo que es, todo lo demás común y corriente. ¿Sí? Es una belleza vacía. Pero mientras dura el flechazo, Afrodita está muy prendada de él.
Adonis es mortal, ella es el poder creador de la vida. Adonis representa una belleza superficial, sin trascendencia, pero no por ello menos hechizante que la propia diosa de la belleza se queda hechizada. ¿Bien? ¿Veis que detrás del mito hay toda una serie de conceptos, ¿no? En el mito ellos pues están disfrutando de sus amores, pero Afrodita, que es una diosa, sabe que si él vuelve a salir a cazar, conoce su destino y va a morir, ¿no? En la versión más aceptada, embestido por un jabalí. Y entonces, mientras él está dormido, después de hacer el amor, ella intenta que no se despierte y que no se vaya. Hay un montón de cuadros en el Renacimiento, ya entrando en el manierismo y el barroco, que dedicaron atención a este tema. Aquí veis este maravilloso que tenemos en el Prado de Veronese, donde está él completamente dormido. Los perros que están intentando decirle, jefe, vámonos, ¿no? Estamos aquí aburridos. Los contiene Eros y dice, estás quieto, no lo despertéis. Y aquella lo abanica para que no se despierte por el calor. El intentar retener una belleza, señores, que es finita, caduca y no se puede evitar. Vendrán las arrugas y vendrá lo que tenga que venir. Aquí tenéis por Tiziano, un momento que ella ha despertado y cómo todavía ella intenta retenerlo. Es intentar retener esa belleza que es fugaz, que es pasajera, que está sujeta a la muerte, que no podemos poseer más que un pequeño instante de gozo y placer y que luego ha de morir. Y el trágico momento en que Afrodita lo encuentra ya muerto, ¿no? La desesperación de perder aquello que se ha deseado y que no podemos retener con nosotros. Por tanto, repasando los tres grandes amores de Afrodita, tiene más, pero los que son como más representativos, su esposo es el dios que crea las formas, que necesita de la belleza para crear formas armónicas, que representa la conexión con la belleza de las cosas materiales, pero por tanto hay una belleza que no es material, que le da belleza a las cosas materiales. Respecto a Ares, representa la violencia en el sentido de que la belleza puede serenar, ¿no? Por lo menos lo que más destacaron a través de este mito, pues significa más cosas, pero bueno. La belleza puede serenar y atemperar, ¿no? Fuerzas que son más agresivas, más violentas, no eliminarlas, solo atemperarlas. Y Adonis, que representa la caducidad de la belleza material. La belleza material es y será efímera. Cronos, acordaos que fue Cronos el que cortó los testículos. El tiempo cobra su factura a las cosas que nacen y mueren, no a las eternas. Ya os voy apuntando aquí maneras de lo que viene. Bueno, también se habla de que con Ares, sobre todo, se le atribuyen varios hijos a Afrodita. Muchas veces ya os he dicho que Eros, un personaje ahí que en realidad mitológicamente no hay ningún mito donde se cuente que sea hijo de Ares, pero la tradición lo trata como tal. Luego tiene con Ares, ahora sí, Anteros, que es el hermano gemelo de, bueno, igual a Eros, pero que representa solo el amor correspondido. Hímero y Poto representan el deseo amoroso en el momento del instante del placer, ¿no? De la satisfacción del placer, ese deseo exacerbado. La que nos interesa sobre todo es armonía. Ojo a este dato, que aquí es donde ha estado uno de los grandes problemas de la estética occidental. Armonía no es la belleza, es su hija. Una cosa, por ser armónica, no es necesariamente bella. Ahora veremos. Y estos dos, que son muy simpáticos, Fobo y Deimo, que son el pánico y el miedo paralizante. Que estos dos normalmente están con el padre, están dirigiendo los caballos del padre, que es el dios de la guerra, y que usa el miedo y el pánico para... Pero, ¿acaso hay un miedo más intenso que el de un enamorado cuando tiene que confesar por primera vez su amor sin saber si será correspondido o no? ¿Cuántos se han callado y no han llegado a decirlo? Por el miedo a ser rechazados, por el miedo a no ser correspondidos, ¿no? También rondan estos el ejército del deseo, ¿no? Aquí veis en el momento en que Eros se casa con Psique y a sus hermanos que lo acompañan, otros Himeneo, que no le he mencionado, que sería el dios del matrimonio,
Y aquí tenemos armonía, que sí nos tenemos que parar en ella. La idea de que la belleza implica armonía, implica proporción, implica medida, es lo que representa armonía, es todas estas ideas, equilibrio, y que fue la idea fundamental que llevaría a las rupturas en el arte, cuando los académicos se quedaron en que la belleza tenía que ser siempre armónica y proporcional. Y empezaron las rupturas a partir del romanticismo que veremos ahora después. Esta idea es muy importante. O sea que la palabra armonía significa también en las relaciones humanas concordia, es hija de de Ares y Afrodita. Entonces es el equilibrio de fuerzas y la paz en general. Bien, vamos pasando de la mitología a la filosofía. Pitágoras en el siglo VI a.C., más o menos, aunque no nos han llegado sus textos íntegramente, pero sí tenemos muchos conocimientos de las ideas pitagóricas, hizo de la armonía una de las reglas supremas de todo su pensamiento. La armonía en la parte física, la armonía en el carácter, la armonía en la sociedad. Es uno de los fundamentos y además, como él era matemático y astrónomo, la armonía cósmica, traída a la armonía social humana o a la armonía del carácter, representaba la forma más excelente de vivir. ¿Sí? Estoy sintetizando algo que necesita mucho más tiempo. Él afirma, más o menos, que tengamos, ya os digo, los libros no se han conservado, pero sí las ideas, sí la tradición pitagórica. La armonía es proporción, por tanto, matemáticas. Aquí va a empezar esto a proyectarse al arte griego, que en ese momento tenía la tradición que llamamos hoy en día arcaica, era mucho más rígida y mucho más preocupada por otros aspectos simbólicos que los estéticos. Armonía supone combinar elementos dispares en una unidad nueva, crear un todo equilibrado. Ojo, la armonía, por eso es una diosa, no es un invento humano, está en la propia naturaleza. El ser humano la puede reconocer, la puede imitar, la puede emular, ¿vale? Pero nosotros nos atribuimos un montón de cosas. Como cuando se dice, el invento del fuego, ¿qué invento ni que nada? El fuego no lo hemos inventado, lo hemos descubierto, pero no inventado, ¿no? Es una cosa que está en la naturaleza, ¿sí? ¿Bien? ¿Me seguís? Entonces, a partir de todo este mundo mítico en el que ya estamos viendo que desde la guerra de Troya, simbólicamente, se ha elegido a la belleza, en la mitología, todos los siglos que siguieron, fueron desarrollando y desplegando este interés por esta diosa. Llegan los primeros filósofos que nos dejan obra escrita y comienzan a codificar eso y a proyectarlo a la estética. ¿Sí? Que no es lo mismo que la belleza. La estética es una cosa y la belleza es otra. Obviamente están relacionadas, ¿no? Pero es una cosa distinta. Y se empieza a crear un paradigma estético, el paradigma estético occidental, que incluso a pesar de siglo y medio de vanguardias, sigue vigente. O sea, sigue en nuestro inconsciente, ¿eh? Sigue siendo nuestro referente. Policleto, que fue uno de los grandes padres de la escultura clásica, todas estas ideas que estaban en el ambiente, más allá de que fuese pitagórico o no, porque tampoco tenemos ese conocimiento de su vida tan preciso, pero lo cierto es que las ideas circulaban y que son esas ideas cuando los filósofos de una civilización cristalizan una forma de pensamiento, muchas veces están cristalizando el pensar de su cultura y luego lo están reforzando una vez que escriben ellos, ¿no? Establece o sea, Policleto lo que quiso fue demostrar cómo se podía hacer una obra de arte matemáticamente perfecta y que representase la belleza del cuerpo humano, en este caso, en su máxima potencialidad y esplendor. Obviamente asociada ya sea a un hombre o a una mujer, pero en un estado del cuerpo de máxima salud. Esto del, por ejemplo, el marido cojo de Afrodita no se habría representado nunca como un símbolo de excelencia, pero por pura lógica, ¿no? Porque lo mejor, si lo digo yo, lo mejor es tener las dos piernas en pleno funcionamiento, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues el esplendor del cuerpo humano saludable, sano y fuerte, pero respondiendo a un canon estético y de belleza matemático. Entre otras cosas, la proporción de la estatua tenía que tener 7 veces la cabeza,
también tiene la proporción áurea en distintas, no he querido ahondar, en distintas medidas y distancias de la figura, y además de eso, la expresión de él, aquí se aprecia mejor, incluye también ese estado de equilibrio y perfección anímicamente, la famosa consigna de mens sana, incorpore sano, ¿vale? Entonces, es un equilibrio cuerpo-mente en el que el cuerpo está en perfecto equilibrio y la mente también. O sea, hay tres equilibrios. El equilibrio de la mente por su parte, el del cuerpo por la suya y el del uno con el otro por último. ¿Bien? Y se conforma un patrón estético que todavía sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente y por eso los actores más guapos suelen triunfar más rápido, ¿eh? Y los otros tienen que currárselo más. También triunfan, pero ¿verdad o no es verdad? ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, un poquito después, Lisipo, ya en la época helenística, con el tiempo de Alejandro Magno, modificará ligeramente ese canon, añadiéndole en media cabeza, que dará unas figuras un poquito más esbeltas y estilizadas. De ahí que las de 1,50 m tengamos más dificultades y las de 1,80 m, pues, más éxito. Lo mismo para la figura masculina que la femenina. Pero la femenina, a pesar de lo que se cree, los griegos eran muy pudorosos, ¿no? La figura del cuerpo femenino no se desnudó hasta el siglo IV a.C. Fue Praxíteles el primero en representar a Venus desnuda de una manera, digamos, célebre y obvia en una estatua que estuvo en un templo. Bien, y llegamos, estamos en el siglo IV, ¿no? Y llega nuestro amado inmortal, el príncipe de los filósofos, nuestro querido Platón, recoge todo este bagaje cultural de su propia época, toda esta inquietud que el pueblo griego tiene respecto a las ideas de la belleza, y escribe una serie de textos que sí nos han llegado, por suerte, no solo nos han llegado, han marcado, ¿no?, en la historia del arte europeo, que están absolutamente dedicados a la belleza, que son el banquete, se nota. ¿Qué más? Hay otros más. El banquete, y si no los habéis leído, leedlo. No se puede ser europeo sin leer esos textos. Yo sé que la lista es muy larga porque ya he dicho no sé cuántos. Hay que leer a Homero, a Virgilio y a Dante. Y hay que leer a Platón, a Aristóteles, ¿no? Entonces hay que leerlo si uno quiere estar en sintonía con su propia cultura. Banquete, Fedro, que son los más famosos y los que más se suelen leer. Y luego hay otros que es... ahí ya se me ha ido. Hipias mayor o de lo bello, ¿vale? Que es exclusivo de la belleza. Y en esos textos nos muestra Platón cómo en el siglo IV a.C., en plena Grecia posclásica, que todavía está terminándose de decorar la Acrópolis de Atenas, el pueblo griego siente lo que sentimos nosotros ahora, una profunda inquietud con respecto a la dificultad de definir la belleza. Si la belleza no es exactamente la estética, si la belleza puede ser física y destruirse, morir, ¿no? Pero es una diosa, ¿cómo puede ser también una belleza espiritual o trascendente o inmaterial? Esto lo que hace Platón es recoger, ¿no?, esa inquietud del pueblo griego y expresarlo en unos diálogos que eso de verdad es pura miel, ¿eh? O sea, cuesta un poquito al principio, pero luego cuando le coges el gusto. En Hipias Mayor o de lo bello pregunta, ¿cómo puedes juzgar qué es bello y qué es feo si no sabes lo que es la belleza en sí misma? Si yo ahora preguntase, no lo voy a hacer, ¿eh?, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la ciencia? Y cuando decimos que algo es científico, es porque responde a una serie de parámetros, ¿no? Y si no, no es científico, ¿no? Y se puede definir. Y nosotros hemos llegado a la paradoja, pero que ya estaba presente en el siglo IV a.C., no os engañéis, de que lo bello, hemos dicho al principio, las manos de que decían que era subjetivo, han predominado aquí en este aforo, ¿no? Pero si la belleza es subjetiva y no se puede definir, entonces ¿cómo puede existir ni siquiera la palabra? No puede ser, ¿eh? Si algo es científico es porque responde a unos parámetros y si algo es bello es porque responde a unos parámetros. Luego está si me gusta o no me gusta, que no es lo mismo.
¿vale? Entonces, sin embargo, ya Platón, que mira que era Platón, la mente más lúcida que hemos tenido en los últimos 2500 años, encuentra que hay una enorme dificultad en definir lo que es la belleza. Y comienza a través de estos textos todo un proceso de reflexión en el que vamos a ir enfrentándonos, cuando si los leéis, a las distintas paradojas a las que nos lleva los fenómenos estéticos, ¿no? O sea, el más evidente es cuando uno está enamorado de alguien y le parece la persona más bonita, más bella del mundo, y el de al lado dice, yo no sé qué le ve, yo no sé qué le ve. Pero que está enamorado le parece que no hay persona mejor en el mundo, en todas sus cualidades físicas y psicológicas, ¿verdad? Bueno, por tanto es un fenómeno digno de interés. ¿Qué pasa con lo bello? ¿Por qué nos puede ser tan distinto a unos a otros? No os preocupéis que no voy a desarrollarlo en profundidad, ¿no? Para explicar el banquete de Platón, la última vez estuvimos, no hay nadie aquí, ¿no? De ese curso. Estuvimos rondando los 5 meses. Bueno, lo vimos casi frase por frase. Bueno, como bien sabéis, Platón, como muy bien reflejó Rafael en la sala de la asignatura, él explica que hay un mundo material y hay un mundo mental. En el mundo mental están las ideas, y las ideas no tienen ninguna corporidad, son ideas que nosotros tenemos una cosa, una especie de radar aquí dentro que se llama mente, que somos capaces de percibir con nuestra mente esas ideas y luego esas ideas convertirlas en cosas con nuestro poder creador. Bueno, puedes tener la idea de barco, que es así muy simple, ¿verdad? La idea de barco es la de un vehículo capaz de desplazarse por el agua sin hundirse y acogiendo distintos niveles de peso, utilizando distintos recursos, ¿no? Según las épocas, el viento, el motor, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente es un vehículo capaz de desplazarse por el agua. Eso es la idea de barco, así simplificando. Pero luego en el mundo material, la idea es una en el mundo mental. Y cuando baja al mundo material, el mundo material de hecho se llama el mundo de la multiplicidad, las múltiples cosas, ¿no? Hay muchos estilos de barcos, incluso trillones de barcos, ¿no? Y si no, pues, dar un paseo por el paseo marítimo ahora mismo, y hay muchísimos barcos, ¿vale? Y todos, más allá de su complejidad, lujo o lo que sea, responden a la idea de barco. ¿Sí? Estamos de acuerdo en esto. Con las cosas concretas es muy fácil. Si yo ahora quiero representar la idea de justicia, ¿qué sucede? Que me quedo sin barco. ¿Cómo expreso una idea que está refiriéndose a algo que es mental puro? La justicia es una abstracción que, sin embargo, se puede dar en la vida humana, ¿no? No puede ser justo o injusto con una persona, en una sociedad justa o injusta, un juez puede ser justo o injusto, ¿no? Por tanto, acaba materializándose, pero el concepto en sí mismo es abstracto, ¿vale? Cuando más abstracto es, más difícil nos resulta representarlo en el mundo material. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí, aquí hay que recurrir a los símbolos. La única forma de poner algo que represente la justicia delante de un juzgado, pues es una señora con una balanza, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que recurrir al lenguaje simbólico para expresar una idea que es tan abstracta que no tiene un soporte material, que cuando se manifiesta en conductas, en actitudes. ¿Bien? ¿Me seguís hasta aquí? Esto es difícil de hacer, ¿eh? Vamos, lo que estoy intentando. ¿Y qué pasa con la idea de belleza? Pasa lo mismo, ¿no? La idea de belleza es una idea, es una abstracción. Cuando nosotros la queremos representar simbólicamente en el mundo material, los griegos, podríamos irnos a otras culturas, pero los griegos eligieron una mujer bella, eligieron el cuerpo humano y del cuerpo humano el femenino, ¿vale? Y de ahí que llevemos toda la charla viendo a distintos cuerpos de mujeres para referirnos a la diosa Venus, pero todas esas mujeres eran Venus. No, eran representaciones de algo que es tan abstracto que no se puede representar más que con un símbolo. Y ese símbolo, por supuesto, siempre va a estar limitado. Pero nos queda esta idea, que existe un mundo mental en el que la belleza existe y un mundo material en el que, por una parte, podemos representar la propia belleza con un símbolo,
Pero también ahora quedaos con esta idea, que yo he dicho que la justicia es una idea abstracta que se puede dar entre dos personas, tratar injusta o injustamente a otra persona, un juez, una sociedad, unas leyes. Las leyes pueden ser injustas, ¿no? ¿Y qué es eso? Ya las leyes ni siquiera hay personas, ¿no? Es una cosa intelectual completamente. Bueno, pues la belleza se da en las cosas. Es decir, las cosas son cosas y en ellas puede entrar la belleza. ¿Sí? ¿Me seguís así? La belleza desnuda puede vestirse. Ahora lo uno con la iconografía de la diosa, ¿no? Esta idea, por ejemplo, seguro que habéis visto muchas obras, especialmente a partir del Renacimiento, que se titulan La Venus del espejo, ¿no? Que representa a Venus mirándose en un espejo que normalmente sostiene Eros o algo similar. Nosotros, en una interpretación totalmente banal, ¿no? Lo asociamos con que la belleza, las mujeres guapas, necesitan todo el día estar delante del espejo arreglándose, por favor, ¿no? Esto es una banalidad, ¿no? Esto no es lo que está representando el cuadro. Lo que está representando el cuadro es esta idea que os acabo de explicar, que la belleza vive en el plano mental y se refleja en el mundo material, como en un espejo, generando cosas bellas. Pero la belleza en el mundo material tiene sus leyes, se marchita, Adonis. ¿Sí? La de arriba no se marchita nunca. ¿Sí me seguís? No me digáis que Platón era un genio, ¿eh? Aquí tenéis la Venus del espejo de Diego Velázquez, también extraordinaria. Por tanto, tenemos que manejar esto si queremos movernos en el mundo de la discusión sobre la belleza. La idea de que hay una belleza de tipo mental, si no queréis llamarle espiritual, podéis llamarle mental y estar tranquilos, que habita en el mundo inteligible, del intelecto, es decir, que se percibe con la mente. Y esa se va a llamar, ahora lo veremos en los diálogos de Platón, la Afrodita Urania. ¿Os acordáis que era hija del dios del cielo? Uranos, por eso se llama Urania, y se refiere a la belleza en su condición de elemento mental. Pero esa belleza se refleja como en un espejo en el mundo sensible. Ese mundo sensible, nosotros, los que estamos aquí también en el mundo sensible, lo percibimos por alguno de los 5 sentidos. En los 5 sentidos, el ojo es el que más se suele usar para la belleza, pero no es verdad, ¿no? ¿Verdad que si tú oyes a alguien en un coro desafinando, también lo percibes, ¿no? Percibes una desarmonía, ¿no? Lo mismo con los olores, ¿no? Hay olores que despiertan nuestro deseo de comer y queremos comer, ¿no? Se estimula satisfacer ese placer o olores que nos dan asco, ¿sí? En la discusión de lo bello y lo feo, si lo pasásemos a los olores, veríais que pronto se acababa la discusión. Decían, cómete, ¿no? Uh, bueno, así con los 5 sentidos, ¿vale? Es decir, los 5 sentidos son las herramientas con las que la mente recibe una información y decide si le provoca deseo o aversión, y deseo de satisfacer eso, placer, y aversión, rechazo o incluso destrucción, ¿no? Excursión marciana. Entonces dice Platón, perdón, Plotino, que es un neoplatónico del siglo II después de Cristo. Bien, esta Afrodita que está en el mundo mental está por un lado, la física está por otro. Y dicen, ¿cuál es entonces el camino? ¿Cuáles son los medios? ¿Cómo contemplará un hombre esa belleza inefable, inefable es una palabra preciosa, que no se puede expresar con palabras, que permanece en el interior? Si nosotros solo podemos ver la belleza a través de nuestros sentidos, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a perder siempre la de arriba? ¿Nos estamos aquí atrapados? ¿O se puede subir arriba? Pero no con los 5 sentidos, con otra cosa. ¿Sí? ¿Entendéis? Menos mal, ¿eh? He dado muchas vueltas yo para explicar esto, ¿eh? ¿Cómo contemplar a un hombre esa belleza inefable que permanece en el interior, en lo profundo de sus sagrados santuarios, sin salir afuera, donde podría verla el profano? Acordaos de aquel sátiro intentando asaltar a Afrodita y con las zapatillas dándole, ¿no? El que sea capaz, que la deje surgir y la siga en su santuario interior. O sea, que hay que ir para adentro. Sin mirar atrás, a esos esplendores corporales que inicialmente admiró. Es decir, primero hay que descubrir la belleza en el mundo físico.
Y solo cuando ya las has descubierto del mundo físico, pues dar el salto. Pues cuando contemplamos las bellezas del cuerpo, no debemos lanzarnos a ellas, sino conocerlas como imágenes, vestigios y sombras, lo del espejo, que son, y volar a aquello de lo que son reflejo. O sea, nosotros nos quedamos atrapados con la del espejo, en vez de ir a buscar la que está reflejándose en el espejo. Pues si alguien se lanza hacia ellas tratando de agarrarlas, esas cosas, como si fuesen la belleza misma, entonces será como si pretendiera agarrar una imagen bella reflejada en el agua. Es Adonis, ¿sí? Que se te muere, que se te muere, que se te muere, que se te arruga, que se te marchita la flor. ¿Sí? La verdad es que no es bonito, ¿eh? Señores, lean el banquete, lean una buena traducción del banquete. Voy a preparar una conferencia síntesis, ya os he dicho que 5 meses, en 2 horas, pero tenéis una conferencia mía en YouTube de las Venus de Botticelli y ahí explico también un poquito toda la dinámica del banquete. Aquí tenéis un cuadro que representa el momento del banquete, que supuestamente nos presenta a Platón como un hecho histórico en el que Sócrates se sienta a cenar con una serie de comensales y deciden que en vez de beber vino van a dedicarse a cada uno de ellos a hacer un elogio al amor para pasar la velada, ¿no? Y entonces comienzan a disertar cada uno, esos 6 elogios a cargo de 6 comensales, van a dar grandes hitos y mitos de lo que es todavía hoy el pensamiento moderno, tanto con el amor como con la belleza. Hoy que nos interesa la belleza, nos centramos en el discurso de Pausanias, que es el que explica que hay 2 tipos de eros, ¿no? Hay 2 formas de amar el cuerpo o amar el alma, ¿no? Porque hay 2 Afroditas, ¿no? Y él lo dice claramente. La Afrodita Urania, que ya nos hemos familiarizado con ella, y a la Afrodita que tiene que ver con este mundo material, la va a llamar Afrodita Pandemus. Pan significa todo, demus, la popular, que significa la que todos podemos ver, ¿no? Mientras tengas ojos y oídos, ¿vale? Entonces explica y clarifica que en la mitología, en la mitología griega, hemos dicho que Hesíodo fue el que dijo que Afrodita nació cuando Cronos le cortó los testículos y cayeron al mar, ¿no? Entonces, Pausanias dice que, ojo, que hay 2 mitos del nacimiento de Afrodita. Ese es uno, que lo da Hesíodo, y el otro lo da Homero, y dice que Afrodita es hija de Zeus y Dione. Dione es una diosa madre, bastante abstracta, ¿no? sin una personalidad definida, que lo que viene a decir es que es una diosa que le otorga materialidad a la belleza, ¿no? Por tanto, la Afrodita Urania, en la tradición filosófica, y esto está ampliamente desarrollado en el mundo del arte europeo, representa esa belleza divina, esa belleza pura, que no se puede percibir con los sentidos, y esa Afrodita Pandemus, todas las demás, toda la belleza que se pueda percibir de algún modo con alguno de los sentidos. ¿Bien? Originalmente la iconografía hacía de la belleza representada desnuda esa belleza pura, sin revestimiento, sin haber entrado en una flor, en una mujer, en un hombre, en una casa, en un cuadro, ¿sí? Y la belleza vestida, que también se le llama la Afrodita de los jardines, el mundo de la manifestación de la naturaleza, era la que estaba vestida, ¿vale? Lo que pasa es que luego en el cristianismo se invirtió el proceso y la desnuda se asocia a la sexualidad y a lo vulgar, y la vestida al recato y a, pues, una serie de conductas religiosas. Y en el banquete, Platón lo que nos propone es una escalera, ¿no? Al final, cuando habla Sócrates, que por cierto, Sócrates habla, en un diálogo de Platón, cuando hable Sócrates ya sabéis qué es lo que Platón piensa. Lo demás no necesariamente lo piensa, él les pone ideas contrarias a la suya. Bueno, pues Platón en el banquete, cuando habla Sócrates, Sócrates empieza a hablar y dice, yo soy un ignorante en este tema, yo no sé nada, pero os voy a contar lo que me dijo una mujer muy especial que se llama Diotima. Por tanto, toda la respuesta de Platón la pone en boca de una mujer sabia. Hay que darle el homenaje a Platón. Y Diotima explica que a la belleza se accede por una escalera. Una escalera progresiva, es decir, que no se puede intentar ir directo a la Afrodita Urania, pues bueno, a lo mejor alguien consigue el salto mortal,
pero que en general la experiencia humana requiere de un aprendizaje que empieza por descubrir la belleza en los objetos y los cuerpos bellos. Aprender a reconocer qué objeto y cuerpo es bello y cuál no lo es. Pues es feo, ¿no? Es contra. Si no es bello, es feo. Después, aprender a descubrir la belleza en algo que todavía se puede experimentar en el mundo material, que es en cómo es una persona por dentro, ¿no? Y luego veréis un texto muy bonito que dice Platón: una vez que descubras la belleza interior de algo, de alguien, olvídate de su aspecto. Te guste o no te guste el aspecto, ama más esa belleza interior, que vale mucho más que la física. Después, apreciar y descubrir la belleza en las bellas ocupaciones, en las conductas, ¿no? En la nobleza de un gesto, ¿eh? En todo lo que tiene que ver con la excelencia moral también. Luego en las bellas ciencias. Esto cuando un matemático dice, qué bonita es esta fórmula, y los demás decimos, ¿cómo? Pero para el matemático, ¿no? Puede descubrir, o el botánico, o sea, la ciencia, en el descubrimiento de la naturaleza, ve la belleza de esa inteligencia, de esa armonía que desparrama la naturaleza por todas partes, ¿no? Y al final dice que en el último escalón se encuentra un precipicio en el que puedes llegar a asomarte o a descubrir la belleza en sí misma, pero te tienes que arrojar, ¿eh? Tienes que hacer un salto de fe, que se le llama, ¿no? Tienes que lanzarte, ¿no? Cuando llegas hasta ese punto, puedes tener una conexión si te entregas. Esto lo he dejado para el final de la charla, ¿eh? En el que ya no es que experimentes la belleza como algo fuera de ti, sino que tú te vas a sumergir en la belleza. Es una cosa que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a Platón. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien?